Ya, ahora sí estoy grabando. Bacán. Ahora sí, con lo que voy a partir es con un breve resumen de conservación de momento. Ya este lo tengo listo. Y, bueno, como se ha aplicado en como en todas estas últimas clases que han visto, la conservación de momento se aplica a partir del teorema de transporte de Reynolds, pero aplicando un n como m por v. De ahí que conservación de momento. Y el eta, creo que es la letra, que es la velocidad. Entonces, en este caso, se tiene el primer término, la derivada de m por v partida en t del sistema, es igual a la derivada con respecto al tiempo del volumen de control, lo que está acá, más la derivada, o sea, la derivada de la integral con respecto al volumen de control, y después la integral de la superficie de control del sistema. Que es esto de acá. Pero bueno, entonces esto es como medio raro. Así que, ya, o sea, verlo así ya es como medio confuso. Se aplica exactamente lo mismo que el resto. Y lo primero que tienen que notar es que esta derivada con respecto al tiempo de m por v, por la segunda ley de Newton, es lo mismo que la sumatoria de fuerzas externas. En este caso se puede expresar con esto. La sumatoria de las fuerzas externas más la integral sobre el volumen del campo de fuerza másica, en este caso, que lo tengo aquí anotado. Como reemplazando en el teorema de transporte de Reynolds, se tiene la sumatoria de las fuerzas más la integral es igual a la derivada con respecto al tiempo más la integral de la superficie de control. Entonces, casi siempre nosotros estamos en presencia de la fuerza de gravedad. Entonces, eso es súper fácil de reemplazar. F es igual a menos G catongo, apuntando hacia abajo. Después, uno de los grandes supuestos que hacemos es que el régimen es permanente. Entonces, esto que está acá se va a cero. Ahí está. Y después, lo otro que también que puede generar un poco de problemas, pero bajo las simplificaciones que generalmente se hacen en el curso, es la integral con respecto a la superficie de control. En este caso, se puede ver justo abajo, o sea, aquí, que vamos a asumir un ρ constante, la velocidad por el área, esto acá, es el caudal, y después se tiene la componente de velocidad normal, porque hay dos velocidades en este caso. Y el otro, el v, es el beta, que es el coeficiente de Boussinesq, que es lo mismo que el coeficiente de Coriolis para la conservación de la energía. Y en este caso, aplicado a un tubo de corriente, se tiene que hay flujo entrando en la parte izquierda del tubo con velocidad de 1 y hay que aplicar un producto punto que aparece en la integral de superficie de control, que es B producto punto N. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos va a dar un signo. En este caso, se tiene que B1 apunta en dirección contraria a la normal, porque la superficie está apuntando hacia el otro lado, la normal de la superficie. Entonces, esa componente es negativa. En cambio, Diego, ¿sí? perdón, tengo una pregunta. Sí, El término celeste que está arriba a la izquierda, sí. no sé si podía enfocarlo, es una fuerza externa, pero es propia del volumen de control. ¿Qué entonces? ¿A qué te refieres? ¿Cuál sería una representación o un ejemplo del término celeste? Del término celeste. O sea, es que es la masa, al final, en este caso. Como es la fuerza peso que ejerce como nuestro volumen de control. Ah, ok. Porque Vale. estás integrando la densidad, o sea, perdón, el ρ, que es la densidad, sí, sobre el volumen. Y eso es lo mismo que la masa. Y al multiplicarlo por g, ahí te queda la fuerza peso. ¿Cachai? Vale, muchas gracias. Bueno.
Ya, pues, entonces lo que le estaba explicando, ahora la dirección, o sea, la velocidad 2 está apuntando en la misma dirección que la normal, que es en sentido positivo. Entonces el producto de puntos positivo, por lo tanto aparece acá como positivo y multiplicado por el coeficiente de Boussinesq. Para casi todos los problemas en realidad se asume como 1, así que con eso no hay mucho rollo. Y en caso de que que por ejemplo la velocidad esté apuntando no en la misma dirección de la normal, hay que calcularlo con senos y cosenos. Y así es como queda CDM simplificado. Entonces, otra cosa pequeña, como súper pequeña e importante de considerar, es qué es M punto, que es el flujo másico. El flujo másico es lo mismo que el ρ por Q. ¿Por qué? Porque ρ es kilogramos partido metros cúbicos y el caudal es metros cúbicos partido en segundo. Entonces al final queda como kilogramos partido en segundo. Ese sirve para la primera pregunta. Entonces, para que lo tengan en consideración. Ya con este pequeño resumen, vamos a la ayudantía. No, mentira, está mal. Les voy a leer la primera pregunta. Dice, se tiene un helicóptero que tiene masa 10.000 kilos, sobrevolando a nivel del mar mientras se está cargando. En esta situación, las hélices giran a 550 revoluciones por minuto. Estas generan una masa de aire de 18 metros de diámetro que se mueve hacia abajo a una velocidad promedio proporcional a la velocidad rotacional que ocurre en las hélices. Posteriormente, se carga una masa de 14.000 kilos y el helicóptero comienza a elevarse. Suponga que el aire se acerca a las hélices desde la parte superior a través de un área grande con una velocidad insignificante y que las hélices obligan al aire a moverse hacia abajo con una velocidad uniforme a través de un cilindro imaginario cuya base es el área de la envergadura de las hélices. A partir de esto, considerando que la masa específica del aire a dicha altura es 1,18, determine A, el flujo volumétrico de aire, que en este caso es kilogramos por segundo. Y después la B es la velocidad rotacional de las hélices y la energía que ésta requiere. Después el helicóptero se eleva, por lo que cambia la densidad del aire, y te preguntan lo mismo, la velocidad de rotación y la potencia. Y una pregunta que ya es más teórica. Entonces, partamos con la primera pregunta, que es la primera parte, que es el flujo volumétrico. ¿Qué cosas hay que saber aquí? O sea, como datos importantes, que me gusta nombrarles. Se tiene la masa, que son 10.000 kilos. Después están las revoluciones por minuto, que les voy a poner n punto, que son 550 revoluciones por minuto. La carga, esa se aplica después, pero voy a anotarla al tiro, que son los 14.000 kilos. Y la densidad del aire al nivel del mar, que es 1,18 kilogramos partido metros cúbicos. Después, lo otro importante, que es como para aplicar el CDM simplificado que tenemos nosotros, son los supuestos. Y en este caso, los siguientes supuestos son régimen permanente, después un ρ constante, también el fluido bajo la hélice es uniforme, está presión atmosférica, la presión sobre la hélice es despreciable, y el helicóptero no acelera. Ya.
Esos serían los supuestos iniciales. Ahora, ¿dónde hay que considerar el sistema? Porque uno ve como el helicóptero, después ve la masa, entonces siento que como que uno se puede perder un poco, como que, qué extraño, ¿cómo lo aplico? En este caso, donde hay que fijarse es donde está marcado como el cuadrito, que es antes de la hélice y después de la hélice. Ese va a ser nuestro volumen de control. Como antes, bueno, antes había dicho que antes de la hélice, la velocidad es insignificante, después de la hélice, eso es lo que necesitamos saber. Las hélices también van a formar un círculo y en específico un cilindro, y ese va a ser el volumen de aire que va a estar impulsando el helicóptero. Ahora me gustaría, a ver si participan, si tienen alguna idea de cómo hacer el ejercicio. Voy a esperarlo 15 segundos, si no parto yo. Casi. Ya, filo. Como saben, como esta ayudantía es de conservación de movimiento, tienen que hacer conservación de movimiento. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo que les había dicho, el volumen de control del cilindro, que en este caso son las hélices. Primero, ¿qué nos están pidiendo? Están pidiendo m punto, que en este caso es ρ por q, pero el caudal es lo mismo que el área por la velocidad. ¿Qué es lo que no sabemos aquí? La velocidad. Ese valor no lo conocemos. Entonces hay que conseguirlo con la conservación de momento entre 1 y 2. Para eso, CDM, hay que hacer conservación de momento en el eje X, eje Z, perdón. Y así es como tenemos la sumatoria de fuerzas externas es igual a ρ por Q por el volumen, o sea, la velocidad 1, arriba es despreciable, así que no se considera. Como se ve en el dibujo, hay una velocidad 2 apuntando hacia abajo, que también eso corresponde con la normal, por lo tanto su producto punto es positivo, pero como sigue apuntando hacia abajo, la velocidad 2 es negativa. Diego, ¿Sí? que tengo una duda del enunciado. ¿Qué significa que genera una masa de aire de 18 metros? ¿Qué significa eso? Está hablando como que eh, está como que al girar, la masa que se genera es como un cilindro. Como que, ¿cachai? Que cuando uno ve como un helicóptero está como gira, 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 entonces al final termina viendo como una especie de círculo. Ese círculo que se genera expulsa una masa de aire que va a hacer que se eleve. Expulsa una masa de aire con una velocidad V2, que no la conocemos, que hace que el helicóptero se eleve. ¿Y en qué se traducen esos 18 metros? ¿El helicóptero se levanta 18 metros o la No. Es que altura? se refiere que genera los 18 metros. ¿Por qué? Porque las hélices tienen un diámetro de 18 metros. Entonces, imagínate que aquí voy a dibujar encima del helicóptero. Esto se pone a girar. Genera el círculo de 18 metros de diámetro, y entonces este círculo va a ser que impulse como una masa de aire. Esto va a ser como el aire. No sé si se ve. Claro, es para hacer el volumen de control, ¿no? Sí, eso. Pero no es que se eleve 18 metros, sino como que es la masa que está empujando. Claro, es que me confundió. Dice, genera una masa de aire de 18 metros. No, no tiene mucho sentido. Dale, dale. Y mi otra pregunta es que dijiste que nos piden M punto, pero piden flujo volumétrico y ese no es caudal. Eh, flujo volumétrico. Oye, sí. De hecho, sí. El flujo volumétrico es el caudal.
Pero bueno, de paso vamos a calcular el caudal, así que eso fue un Vale, vale. error mío, así que ya. No sé si quedó claro con la respuesta de Ignacio de por qué el V2 era negativo. Si no, después lo vuelvo a explicar. Ya, ahora, ¿cuál es la fuerza externa? La fuerza externa la única fuerza externa que hay es V2. O sea, perdón, es el peso. Y se tiene exactamente lo mismo. Ah, perdón. Y el peso también apunta hacia abajo. Entonces, tiene un signo negativo. Ahora sacando el signo negativo, queda como W es igual a ρ por Q por V2, pero el caudal es lo mismo que la velocidad por el área. Entonces queda W, el peso es igual a ρ por A por V cuadrado. Y entonces necesitamos despejar B, y en este caso quedaría como W raíz de W del peso por el área. Y ahora, ¿cuáles son los valores de aquí? El ρ, que era lo que había notado antes, era 1.18. El peso es lo mismo que M por G. En este caso es los 10.000 del helicóptero por 9.81. Y el área es lo mismo que es el área del círculo que se genera. En este caso es pi por 18 partido en 2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que 254.47 metros cuadrados. Ahora reemplazando y calculando, queda que V2 es igual a 18.08 metros partido en segundo. Entonces, ahora volviendo a reemplazar en la ecuación de caudal, A2 por B2 es igual a 4.599.5 metros cúbicos partido en segundo. Y calculando el flujo másico, igual, de todas formas, es lo mismo que ρ por Q, que en realidad no cambia mucho. En este caso sería 5.427,4 kilogramos partido en segundo. Y con eso ya estaría listo el inciso A. Hoy, sorry, lo feo del cuadro. Pero después en la pauta va a estar muy bonito. Eso con la primera parte. Ahora es necesario saber cuál es la energía que necesita, o potencia más bien, la potencia que necesita el helicóptero para poder elevarse. ¿Y cómo se obtiene esto? Ahora se hace Bernoulli, conservación de energía. ¿Entre qué valores? Rho por Q, que es flujo másico. No, es M punto. Ah, ya. ¿Y entre qué se hace Bernoulli? Se hace entre el punto 1 y el punto 2. Porque son los dos puntos de referencia que tenemos en realidad. En este caso está Z1 más P1 partido gamma más B1 al cuadrado partiendo G igual a Z2 más P2 más B2 al cuadrado partiendo G. Ah, y me faltó, perdón, que era lo más importante, de hecho. La potencia, que es como nos vamos a elevar. Que es potencia partida en gamma por Q. Ahora, la primera cosa que se puede eliminar es esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es despreciable. Después, a nosotros tenemos delta Z, el cambio en la altura entre 1 y 2 es despreciable. Entonces,
Eh, bueno, y como delta Z es despreciable, en el aire ocurre lo siguiente. La variación de la presión entre estos dos puntos es nula también. Entonces se puede, porque nuestro volumen de control es entre antes de la hélice y después de la hélice. Entonces ahí con suerte vaya a tener como, no sé cuánto mide de cruzar la hélice de un helicóptero, pero 10 centímetros. Estoy siendo como así como de ignorante. Pero el tema es que es muy poco, por el tema del volumen que control que elegimos. Eh, ya, pues entonces, como hay cambios de presión muy bajos entre también cambios de altura muy bajos, se puede asumir como que la cota piezométrica que sería en este caso son iguales. Y así es como se puede eliminar. Y termina quedando que... Oh, no, esto... Ahí. Entonces termina quedando que la potencia es igual a B2 al cuadrado partido en 2G. Luego hay que despejar la potencia. Es lo mismo que gamma por Q por B2 al cuadrado partido en 2G. Y tenemos todos esos valores. Entonces, reemplazando todos esos valores que ya habíamos calculado antes, queda que la potencia es 886,6 kilowatts. Y esa es la potencia necesaria para elevar el helicóptero. Ahora la parte B, preguntan la velocidad rotacional de las hélices. Diego, ¿Sí? ¿puedes mostrar un poquito la Sí, página anterior? sí, sí, claro. Listo, vale. Bueno, por mientras les voy a hablar de qué es la B. La B es la velocidad rotacional que tiene la hélice y la potencia requerida, pero ahora en el caso de que el helicóptero agarra la masa de 14.000 kilos. Entonces, ¿en qué varía? Solamente varía en el peso. El procedimiento es exactamente el mismo. No sé si se ve, como que es igual. ¿Está bien? ¿O puedo seguir? Sí, ya está listo. Bueno. Sí. Diego, ¿Sí? tengo una pregunta con respecto a la igualdad piezométrica. Se supone que las variaciones de altura Z son despreciables. Eso lo entendí súper. Sí. El tema es que igualaste también las presiones entre medio. ¿Qué pasa si la turbina genera una diferencia de presión entre uno y 2? ¿Eso no es válido? Eh, es que al final... Uh, ahí me pillaste. No sé, Nacho, si me podía ayudar con eso. Sí, sí, generalmente, claro, se genera una diferencia de presión si consideráis un punto como muy pegado a la hélice, pero este en UI se supone que no es tan pegado, eso se puede considerar que la presión ya se estandariza a la del ambiente, presión atmosférica. Buenísima, gracias por eso. O sea, así lo hacíamos antes, por lo menos, porque entre súper pegado a la hélice sí hay una diferencia de presión. Vale, pero como estamos viendo diferenciales muy pequeños, al final... O sea, es que al final, o sea, no es que sean diferenciales muy pequeños, ¿sabes? Sino que es como versus lo que estáis haciendo en el problema, esa parte, esa diferencia que se te va a generar va a ser muy poca. Claro, a lo que voy es que no estáis justo pegado a la hélice, sino suponte unos 5 metros arriba, unos 5 metros abajo, que sigue siendo un Z despreciable respecto a la altura del helicóptero, pero la presión ya es atmosférica en ambos puntos. Sí. Piénsalo así. Buenísima, vale. Dale, Nacho. Yeah. Continuando. Se necesita la velocidad rotacional y la potencia. Otra vez. La única diferencia con respecto al inciso anterior es que ahora tenemos una masa nueva, que serían los 10.000 más los 14.000 de la carga. Entonces ahí tendríamos 24.000 kilos de carga.
Y ahora no es necesario volver a hacer todo el cálculo, la conservación de momento, ni ninguna de esas cuestiones, porque ya lo hicieron. Entonces, usando el procedimiento anterior, se tiene que la velocidad 2 con carga es lo mismo que la raíz de W partido en ρ por A. Ya teníamos todos esos datos. El nuevo dato es W, o sea que se actualiza, y en este caso, reemplazando todos los valores, va a quedar que la velocidad 2 es 28 metros partido en segundo. Y aquí de nuevo lo mismo, el Q2 con carga es lo mismo que A2 por B2 con carga, y reemplazando los valores queda 7125,5 metros cúbicos partido en segundo, y el flujo másico con carga es lo mismo que 8.408 kilogramos partido en segundo. La primera parte. Después están pidiendo la potencia. Y ahora también la potencia, ya habíamos, con todas estas como simplificaciones de igualar las presiones y igualar la cota presión isométrica, la velocidad 1 despreciable, se tiene que la potencia con carga es lo mismo que gamma por Q con carga por B2C al cuadrado partido en 2. Esto es lo mismo que 3.295,9 kilowatts. Con eso ya se tiene la potencia, pero no te estaban pidiendo la velocidad, y tampoco el caudal y la masa, el flujo volumétrico, o sea, másico, sino que ahora específicamente están pidiendo la velocidad rotacional. Y en este caso, en el enunciado decía que la velocidad rotacional, o sea, que la velocidad del helicóptero es lo mismo que una constante por la velocidad rotacional. Eso significa que nosotros podemos despejar la constante como B2 partido en n punto. ¿Para qué sirve esto? Porque antes teníamos la relación que estaba entre el B2 sin carga, y ahora también tenemos la relación que está en el B2 con carga. Entonces se pueden igualar. Y así poder despejar. Esto es n punto. Sorry, mi n y mi m no se diferencian mucho. N punto es las revoluciones por minuto, a diferencia de m punto. Y bueno, ¿qué hay que despejar? La frecuencia de con carga, que es lo mismo que B2 con carga partido en B2 normal por n punto. Y esto al reemplazar valores que a 28 partido en 18.8 por 550. Y esto queda como 851,8 revoluciones por minuto. Y este es el otro resultado importante. Una pregunta, ¿Sí? si es que lo que tenemos ahí en la proporcionalidad de las velocidades m punto, la ecuación que está justo arriba de la potencia con carga, ¿es una n? No. Este es, sorry. Esta es una m, esto es una n. N punto era nada que ver una cosa con la otra. Eso. ¿Y n punto qué vendría siendo la frecuencia? Sí, esa es la frecuencia, lo que dijo Ignacio en el chat. Como las revoluciones por minuto a las que va la hélice.
Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ya, ahora en el inciso C cambian un poco las condiciones. ¿Por qué? Porque ahora estamos a 2.200 metros y aquí el ρ pasa a ser 0.99 metros cúbicos, nada que ver, kilogramos partímetros cúbicos. Y te preguntan la velocidad rotacional. De nuevo, hay que hacer exactamente el mismo procedimiento, que es C de M en Z, y con eso queda que la velocidad 2 en la montaña es lo mismo que la raíz de W partido en ρ por A. ¿Qué es lo que cambia aquí en relación a lo anterior? Es el ρ. Como el ρ es menor la velocidad, y está partido, va a aumentar la velocidad. En este caso sería 30.57 metros partido en segundo. Y ahora se hace lo mismo. V2 en la montaña por las revoluciones en la montaña tienen que ser igual a V2 con la carga en el mar partido en n punto por la carga. Que también n punto de la carga en el mar. En este caso se hace lo mismo, se despeja. Y al reemplazar los valores, queda que la frecuencia en la montaña es 929,9 revoluciones por minuto. Uy, perdón, me quedo muy... Y eso lo hace. Y después está la... Ay, se me quedé sin página. En el inciso D, preguntan el porcentaje de aumento de la potencia. En este caso hay que hacer lo mismo de antes, que es calcular la potencia, pero en la montaña, con la fórmula que habíamos despejado antes, que es gamma por Q, pero esta vez con la velocidad en la montaña, al cuadrado, partiendo así. Y eso, reemplazando con los valores, queda 3.599 kilowatts. Y lo último que queda es ver cuál es la relación que hay entre la montaña, la potencia en la montaña y la potencia con carga, que es en el mar. En este caso, al dividirse, queda que su relación es de 1.09. Entonces, por lo tanto, hay un 9% más de potencia en la montaña. Y de lo último que queda del problema 1, y que me gustaría que alguien me lo responda a ustedes, es el inciso E, que dice, ¿qué pasaría si tenemos a una misma altura el helicóptero en verano y en invierno? ¿Cuándo se requiere mayor potencia para funcionar? Díganlo por el chat, pueden hablar, pueden hacer lo que quieran. Denle. Creo que cuando baja la temperatura, la densidad es mayor. Y cuando se tiene densidad mayor, la potencia baja. Así es. Lo mismo viceversa, pues. Si aumenta la temperatura, la densidad es menor. Sí. Y pasa lo que está pasando acá, pues. Se requiere más potencia. Efectivamente. Entonces se requeriría más potencia en verano. Claro. Sí.
Y eso sería el problema 1. Dale, lo repito. Que en verano la temperatura es mayor y la densidad con respecto a la temperatura es inversamente proporcional. O sea que si aumenta la temperatura, la densidad baja. Y como habíamos calculado los valores de la potencia con 1.18 y 0.99, nos dio que con 0.99 la velocidad, o sea, la potencia aumentó. Eso significa que a una misma altura, a una densidad menor, se requiere más potencia. O sea que en verano se requiere más potencia, porque hay mayores temperaturas. ¿Se entendió? Bueno. Ahí está, estamos con la C. Voy a suponer que sí. Para poder avanzar. Ya. Ahora, el problema 2 se tiene este maravilloso codo en el que hay un flujo de agua que está desde la zona 1, la zona 2 van entrando y sale por la zona 3. Voy a leer el enunciado, de hecho. Acá. Se tiene un sistema en el que el agua fluye de manera constante a través del codo doble señalado en la figura. El agua ingresa desde la izquierda a 15 metros por segundo y desde arriba a 5 metros por segundo, para salir por 3. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la presión en 2 y en 3? Y después, ¿cuáles son las componentes de fuerza necesarias para mantener el codo en su lugar? Dale, yo sé que ustedes pueden. Primero me gustaría que me dijeran cómo se puede obtener la velocidad en 3. Con la ecuación de continuidad de masa. Efectivamente. O sea, continuidad caudales. Pero sí. Eso. Sí, Buenísimo. eso. Muy bien. Voy a anotar datos. Eso se me había olvidado anotar. Ya. Esos son los datos que tenemos iniciales. Ahora, la A, P2 y P3. Ahora, lo que había dicho, no sé quién, porque no tenía la ventana abierta participante, que dijo que se hacía por continuidad. En este caso tenemos que el caudal 3 es igual al caudal 1 más el caudal 2. Obvio, porque no se puede perder. La presión 1, la presión en 2 y la presión en 3. Eso es lo que se quiere calcular. Ahora, ¿cuál es el caudal en 1? Es B1 por A1. Que esto es lo mismo que 15 por 0.2 partido en 2 al cuadrado por pi. Esto es lo mismo que 0.47 metros cúbicos partido en segundo. Ahora, el Q2 es igual a B2 por A2, que es igual a 5 metros por segundo, por el área, que es 0.45 partido en 2 al cuadrado por pi. Y eso da 0.8 metros cúbicos partido en segundo. Y el caudal 3 es la suma, y esto es lo mismo que 1.27 metros cúbicos partido en segundo. Y como sabemos que el caudal 3 es 1.27, ahora podemos despejar. La velocidad en 3 es lo mismo que el caudal partido en el área. Y en este caso se tiene 1.27 partido en el área, que es 0.25 partido en 2 al cuadrado por pi.
Y calculando queda que la velocidad es 25.8 metros partido en segundo. Primer dato importante. Ya. La otra cosa que les voy a preguntar, me gustaría que me dijeran también cómo se calcula la presión en 2. Perdón. ¿Qué presión hay que calcular primero? ¿La presión 2 o la presión en 3? Pueden tirarla a la chunta también. Hay que sacar una donde el eje de referencia esté bien definido, porque si no quedan variables libres. ¿Cuál es esa? O sea, creo que hay Por el algo... dibujo. ¿Ah? Dale. Sí, sí, hay que poder el dibujo. Ah, eso, una cosa se me había olvidado decirle. Esto, que es súper importante, de hecho. Esto que está aquí está mirado desde arriba. Eso significa que esto es catongo. Z va perpendicular a la pantalla. Ahora sí. No sé cuál se saca primero, pero creo que se hace con Bernoulli por energía. Como dicen Efectivamente se en el saca por Bernoulli. También lo que dijo Emilia y lo que acaba de decir. Ay, se me perdió. Bueno, lo siento. Pablo, no te preocupes. Pablo. Diego. Bacán. El tema, lo que quería, a ver si alguien me lo decía, pero bueno, ya fue, es cuál había que calcular primero. Primero hay que calcular P3, la presión en 3. ¿Por qué? Porque aquí nuestra línea de corriente está, es entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Pero entre 2 y 3 no tenemos idea de ninguna de las dos presiones. Entonces hay que calcular necesariamente primero la presión en 3. A lo que voy es que se puede hacer Bernoulli entre 1 y 3 y 2 y 3. Pero como no tenemos nada en 2 y 3, se tiene que partir por 1 y 3. Entonces, hacemos Bernoulli en 1 y 3. Una pregunta. ¿Sí? ¿A qué te refieres con no tenemos nada entre 2 y 3? O sea, no es que no tenemos nada, sorry, pero es que te están pidiendo la presión en 2 y en 3. Entonces, si tratamos de hacer Bernoulli en 2 y 3, primero Claro, no no tenemos la vamos a presión. poder despejarlo. Ok. Gracias. De nada. Ya. Ahora, escribiendo Bernoulli, se tiene Z1 más P1 partido en gamma más D1 al cuadrado partido G. Después Z3 más P3 partido en gamma más B3 al cuadrado partido en 2G. ¿Qué se elimina acá? Se eliminan los zetas, por lo que les dije. Porque no es que este punto, no es que el punto 1 esté a un mayor z que 3, sino que está mirado desde arriba. Entonces están a la misma altura. Por eso se pueden eliminar. Porque me acuerdo que yo vi un ejercicio parecido cuando estaba dando el ramo. Y también yo quedé así como, ¿pero por qué se pueden eliminar? No, es porque el Z se mantiene porque está mirado de arriba. Para aquel que tuviese la duda. Eso. Entonces ahora que se despeja, P3. Y en este caso, la presión en 3 es lo mismo que gamma por B1 al cuadrado menos B3 al cuadrado partido en 2G más la presión en 1 partido en gamma. Y esto al reemplazar, se tienen los siguientes valores. 15 menos. El otro detalle importante, tengan ojo con las unidades, porque en el enunciado y en el dibujo dice que la presión en 1 son 250 kilopascales. Entonces, pásenlo a pascales, que son 250.000. Y reemplazando, queda que es 29.680 pascales.
y esto es lo mismo que 29.68, bueno, .7 kilopascales. Eso con la primera parte, ¿eh? De la primera parte de la primera parte. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo para la presión en 2, pero haciendo Bernoulli entre 2 y 3. Tengo una duda. ¿Alguno pensó que se podía hacer Bernoulli entre 1 y 2? Sí, a mí me entra la duda por qué se elige entre 2 y 3. ¿Por qué no se puede hacer? Ya, no se puede hacer Bernoulli entre... ¿Dónde está el dibujo? No, está acá. Entre 1 y 2, porque si te fijáis, el flujo de agua va en esta dirección. Va Claro. como encaminado hacia 3. Entonces, esto no tiene lógica. Aquí no hay una línea de corriente que los conecte entre 1 y 2. Claro, y eso es porque el enunciado te dice que sale por la derecha. Eso mismo. Ujú. Ya, perfecto. Y ahora se puede hacer exactamente lo mismo de eliminar los Z. Y se despeja P2. En este caso P2 sería B3 al cuadrado menos B2 al cuadrado partiendo G más P3 partido en gamma. Y reemplazando al tiro, queda que P2 es igual a 350 kilopascales. Chuta. Ya, y con eso con el primer inciso. Perdón. Daba 350 kilopascales la presión en 2. Ahora el segundo inciso, este sí, aquí sí se viene, ¿cómo se llama esto? Conservación de momento. Porque antes necesitábamos las presiones para poder calcular lo que nos piden en B. En B te preguntan las fuerzas para mantener el codo en el lugar. En este caso... Ay, se me coló. No, aquí está. Ahí sí. Ya. Las fuerzas que vamos a elegir... Esto es un supuesto. A priori, yo voy a pensar que la fuerza en X que debe ejercer el codo va a ir a la derecha. Y también lo mismo, la fuerza que esto en el eje X. También a priori voy a decir como, ya, la fuerza que debe ejercer el codo en Y va a ir hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Porque después los cálculos, como ciertos valores, pueden dar como todo lo opuesto, y lo peor que les va a pasar es que la fuerza vaya para el otro lado, entonces haciendo los cálculos les va a dar negativo. Si les da negativo, no está mal. No es que esté mal, es como, me equivoqué, no. Sino que es en el sentido opuesto al que ustedes pensaron que estaban apuntando. Para que tengan ojo. Pero, quedémonos con esto. Spoiler, si dan para arriba. Ya. Entonces, ahora hay que hacer, lo primero que hay que hacer es CDM en X.
Entonces, en X se tiene la sumatoria de las fuerzas externas en X es igual a delta partido en delta T por la integral. No la voy a anotar entera porque al final esto se elimina. Y la integral de la superficie de control de B por ρ por B producto punto con N de S o el área, cualquiera de las dos. Entonces, lo que habíamos dicho antes, lo que se va a hacer casi siempre es que el régimen es permanente, entonces esto se va. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas externas? Las fuerzas externas son la fuerza de presión que ejerce la zona 1, la fuerza de presión que ejerce 3 en X, esto quería, de hecho debería traerme el dibujo acá. El volumen de control es toda la tubería. Entonces, tenemos una fuerza de presión ejerciéndose aquí. FP1. También está la fuerza de presión ejerciéndose en la zona 3, que es fuerza de presión 3. Pero nosotros solamente necesitamos la componente en X. Por eso lo puse ahí. Y, bueno, y también está la fuerza de X, que es la que estaba escrita de antes. ¿Llegó? ¿Sí? Hola, perdón por preguntar tanto. Es que siempre tengo una confusión con Sí. respecto a las fuerzas externas. Porque Ya. a mí se me hace más intuitivo pensar de que esas presiones son parte de la superficie de control y no como de una fuerza externa. ¿Cachai? Ya, sí. Es que piensa que en la superficie de, como que la superficie de control en sí, como que no. Deja ver cómo arreglarme un poco la cabeza. Que al final tú tienes como toda una masa de agua que viene antes de la superficie de control. Esto tiene una tubería que está de antes, pero nuestro volumen de control es solamente esto que está acá. Entonces esa agua que viene de antes está haciendo una presión sobre nuestro volumen de control. ¿Se entiende? No entiendo perfecto. La única duda que tengo es si esas fuerzas son propias de fuerza externa o si son propias de las fuerzas sobre la superficie de control. Porque se pueden confundir, según yo. Sí, sí, tenéis razón, se pueden confundir. Bueno, Ignacio, ayuda. No, pero Sí, o sea, lo que dice el Diego, lo que tú sí que te confundís con la integral sobre la superficie de control, al otro lado. Claro. Sí, o sea, es que piensa que esa no está evaluando la fuerza, sino que está evaluando el cambio de la conservación de movimiento a través de esa superficie. En cambio, al otro lado está evaluando la fuerza de presión propiamente tal, que además se considera como fuerza hidrostática. Entonces, es básicamente una fuerza puntual en el lugar. No sé si se entiende mejor así. No es un flujo como la integral. Vale, entendí súper. ¿Y en qué contexto no sería cero ese término? ¿en qué a qué cuál ¿Cuál término? Es que término? todavía El no de la sé. integral, po. La integral sigue teniendo un Acuérdate valor. acuérdate que son dos integrales. Una que es derivada en tiempo, que es la que se tira a cero cuando es permanente, y otra que es a través de la superficie de control, que esa no es cero. Sí, aquí tengo que hacer, esto es un paréntesis, que creo que ahí te confundiste. Que yo aquí solamente estoy nombrando las fuerzas externas. Después yo voy a nombrar, o sea, voy a decir como, ya, ¿y cuál es la integral sobre la superficie de control? No es que sea igual, no estoy igualando lo de la derecha. ¿Se entendió? Ah, vale, 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 vale. Eso. Sí, sobre Ya, muchas gracias a los dos. No, no. Ya.
Entonces, no, oye, tranqui por preguntar, de hecho, más bacán, mejor porque te queda todo claro. Ya, ahora, esas son las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Ahora hay que calcular la integral de la superficie de control. En este caso, tenemos el punto 1, que sería menos. ¿Por qué sería menos? Porque la normal está apuntando en sentido opuesto a la que va la velocidad. Entonces, menos ρ por el caudal 1 por la velocidad en 1, más el ρ por el caudal 3 por la velocidad en 3. En este caso es positivo porque la normal apunta en el mismo sentido que la velocidad. Y el detalle es que aquí está apuntando estamos viendo la componente en X. Entonces, como estamos viendo solamente la componente en X, es necesario multiplicar por el coseno de 40. Y esto es igual, al reemplazar valores, a 17.961,56 newton. Y lo otro que se me había olvidado calcular, las fuerzas de presiones. Así que lo voy a hacer ahora. No, se me ocurrió el dibujo. Bueno, da igual. Ahora, la fuerza de presión en 1 es lo mismo que la presión en 1 por el área 1, que reemplazando los datos es 7.854. Y la fuerza de presión en 3 en X es la presión en 3 por el área 3 y de nuevo por el coseno de 40, porque es solamente la componente en X. Y en este caso da 1116,81 newtons. Ahora sí, reemplazando todo esto que habíamos calculado de antes en la conservación de momento y despejando, queda que la fuerza en X es lo mismo que el valor de la superficie de control, de la integral de la superficie de control, menos la fuerza de presión en 1 más la fuerza de presión en 3. Y esto es lo mismo que 11.200 newton. No, 11.2 kilonewton. Esto es al tiro pensando en la kilonewton. Y ahora viene la fuerza en I. Ah, y si se dan cuenta, lo otro que me faltó decirles. Que si se dan cuenta, la componente en X dio positivo. Eso significa que está bien con respecto a lo que habíamos dicho en un inicio, que va hacia la derecha. Sí. Respondiendo a tu duda, Victoria. Ya, ahora puse entonces, muy bien. Hay que hacer CDM en I para calcular la componente en I. Y se hace exactamente lo mismo. Vamos a tener que la fuerza externa, en este caso es la fuerza en I, que va hacia arriba, menos la fuerza de presión en 2, que va hacia abajo, más la fuerza de presión en 3, que va hacia arriba por el coseno de 40. Por el seno de 40. Bueno, que al fin es lo mismo que fuerza de presión en...
Ahora voy a ver la fuerza de presión en 2 es lo mismo que la presión en 2 por el área 2. Esto es igual a 350.000 por 0.159, que es el área. Y en este caso sería, la fuerza es 55.665. Esto es súper importante, o sea, lo que les había dicho antes, que ojo con las unidades, porque si hubiesen calculado con 350, le hubiese quedado que los newtons, que la fuerza era 55. Eso no es. Sino que son 55.665 newtons. Y ahora la fuerza de presión en 3, en la componente I, es lo mismo que la presión en 3 por el área 3 por el seno de 40. Y esto es lo mismo que 936,12 newtons. Y con eso, con las fuerzas externas. Y ahora, sorry estoy como desconcentrado porque están como gritando afuera. Entonces me desconcentro un poco. La integral de la superficie de control en este caso sería el término positivo de la velocidad en 2, de la zona 2. ¿Por qué? Porque está entrando la normal va hacia arriba, está entrando la velocidad en 2, la normal va hacia arriba, entonces el producto punto es negativo, pero como la velocidad en 2 está apuntando hacia abajo, se contrarresta con ese signo. Por eso, positivo. Y ahora, menos ρ por Q3 por B3 por seno de 40. Aquí lo mismo. La velocidad está apuntando en el mismo sentido que la normal, pero como está apuntando hacia abajo, es negativo, bajo el sistema de referencia que tenemos nosotros. Y reemplazando los valores, queda que esto es menos 17.061,57 newtons. Entonces, despejando y reemplazando, FI queda que es la integral más la fuerza de presión en 2 menos la fuerza de presión en 3. Y esto es igual a 37.667,31 newtons. Y con eso queda la fuerza en I. Ese es el valor de la fuerza en I. Importante, o sea, lo que había dicho antes, como la conclusión. La fuerza les dio positivo, eso significa que el codo tiene que hacer una fuerza positiva para que se quede quieto. En caso de que les haya dado un valor negativo, eso significa, no es que estén mal, es que la fuerza va en dirección opuesta. Para que tengan ojo en caso de que hagan ejercicios parecidos. Y eso sería la ayudantía. Creo que, no sé si la Cami iba a venir. No, Diego tuvo una emergencia, dijo que no iba a poder venir, así que si tenían dudas para la Cami, dijo que se va a conectar en clase la próxima semana, no sé qué día, y si no, que le manden un mail. Ah, ya, buenísimo. Dale. Entonces, esa sería la ayudantía de hoy. Ojalá que les haya servido para entender más conservación de momento. Revisen los ejercicios del resto de la ayudantía. Pueden revisar la ayudantía que la van a subir a YouTube. Y también revisen los propuestos que también vienen con pauta. El ejercicio, sí, el último ejercicio propuesto, muy choro, porque tiene como velocidad relativa y no solamente el campo de fuerza másico, sino que es más como la aceleración angular. Todo lo. Entonces, revísenlo. Le Yo va a voy a ayudar. subir un poco, que se me Sí, olvidó anotar algo en sí. la parte de X. Eso, vale. Bueno, eso.
Muchas gracias a ambos. Muy claro. Vale, vale. Que estén muy bien. Chao a todos. Vale, Diego, por contestarme las preguntas. Buena, Biontea. Nos vemos. Chao, chao. Que esté bien.